Ahora sí, les doy la bienvenida a todos y a todos, que hoy somos un montón, somos más de 100 dando vueltas por acá. En medio del Mundial, estamos todos apostando a la lectura el día de hoy. Mi nombre, para los que no me conocen, y es la primera vez que vienen, es Carolina Testa, y tengo la alegría enorme de darles la bienvenida a este espacio que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se lo quiera apropiar. Y es una iniciativa cultural en la cual tenemos por objetivo difundir el arte y la literatura acá en Canadá a través de todas estas charlas que nos incluyen a todos y a todas. Em, y que si nos permiten y si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevos escritores, nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas y disfrutar un rato de todo esto. Eh, Como muchos de ustedes saben, cada encuentro cuenta con un montón de apoyos, un montón de organizaciones amigas. Sería imposible sin el apoyo del Consejo para la Herencia Hispana Canadiense, para a Canadá al Español, Diálogos Online, el Correo Canadiense, los chicos de Cuéntame un Libro, Ahora Canadá, y cada uno de ustedes que con un like, con un compartir, esto como dijo Sara, para compartírselo a mis amigas, todo eso hace posible esto que se llama Inspiradas. Y estamos muy felices siempre de presentar a Euge, no solamente porque es una capa total, sino porque es amiga, porque nos ilumina siempre, porque siempre es un placer. Para los que no las conocen, que seguramente son muy poquititos, nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Gestión de Arte y la Cultura en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero. Fue conductora del programa Bibliómanos de la TV Pública, el programa Libroteca, y recibió premios como Funda TV, Pregonero, Premio UBA y ATBC. En su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, está disponible, por supuesto, en Spotify. Además, es autora de Feminismo desde cuándo y hasta cuándo. Fue columnista en diversos medios C5N, en Radio Metro, la FM Nacional Rock y consejera editorial de la revista La Mujer de mi vida. Sus textos pueden leerse en un montón de medios nacionales e internacionales. Su crónica Buenos Aires era una fiesta, integra la antología de la crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara en España y también publicada en Argentina. Su texto Mi vida en Palermo forma parte del libro El corazón en la boca, Con el corazón en la boca, publicado en 2014 por Aguilar. Y recién salidito del horno, este libro que nos convoca hoy, que se llama Primeras Páginas. Además pueden buscar los capítulos de Marcar como leído en YouTube. Además, esperar cada martes es cita para las fabulosas entrevistas que hace Euge en modo libro por la Futurock. No se la pierdan y se lo pierdan los martes, no importa porque los pueden buscar en el canal de YouTube. Y además, todos los viernes de cada mes, ella conversa, tiene también un club de lectura que conversa sobre un libro diferente. Son maravillosas las charlas, así que no se las pierdan, les pido por favor, porque la van a pasar muy, muy bien, como siempre. Además de todo eso, desde 2021 lleva adelante el ciclo Tiempo de Escritoras acá en Inspiradas, el cual nos hace muy, muy feliz. Y este miércoles, para los que están en Buenos Aires, el miércoles Este 8 de miércoles no el perdón, otro. 8 de julio a las 19 horas en Rabia Bar van a presentar este libro, así que para los que quieran ir en persona a ver la Euge en Buenos Aires, después pasamos nuevamente la información toda anotadita para que no se les pase a nadie. Hechas todas estas presentaciones, yo les aseguro que la vamos a pasar súper bien. Bienvenida, Euge de mi alma. Muchísimas gracias, Caro. No puedo creer que hace 5 años que hacemos Hace el 5 años, ciclo es un montón, es un de montón. tiempo de escritoras. Es increíble. Yo le debo a Carolina Testa haber modificado mi agenda de lectura, porque era una joda y quedó esto de leer Era una autoras joda. latinoamericanas. Y lo que empezó siendo un gesto político terminó siendo una decisión estética, porque, bueno, hay narrativas tan interesantes, ¿no? Escritas por mujeres de todas partes de Latinoamérica e Iberoamérica. Así que bueno, parte de Tiempo de Escritoras
es la responsable de buena parte de las lecturas y después que se cristalizaron en entrevistas y buena parte de mi corpus de los últimos años. Así que eso es lo lindo de hacer lectura en comunidad. Y también les agradezco a las y los presentes fieles del taller, que muchas las estoy viendo ahora, que son los últimos viernes de cada mes. ¿Y yo qué dije? Y ¿Te dije mal? todos los viernes. Ah, todos los días, Que ah, porque yo, la bueno, autoexplotación es mucha, pero tampoco le puedo quise dar. sentir. Claro, claro. Todos los viernes sería Está, difícil sostener último ese viernes de cada compromiso. mes. El último viernes de cada mes nos juntamos, estuvimos el viernes pasado y ahora tengo que mandar la convocatoria para el próximo, así que bueno, quienes se quieren sumar, también ahí Caro manda siempre la info. Y efectivamente saqué hace unos meses, 2 meses, este libro que se llama Primeras Páginas que publicó Factotum. Caro tiene literalmente el primer ejemplar que yo Primero. tuve, porque pasó unos días por Buenos Aires y Y, se lo llevó. y la miré con cara de ternero degollado, como diciendo, es que si no, no lo voy a conseguir en Canadá tan fácil. Y me lo llevé. Se llevó mi primer ejemplar y bueno, es un libro que surgió también con un ejercicio curioso, que es que yo me puse a poner a prueba las lecturas que vengo haciendo a lo largo de los últimos 20 años. Y fue una sugerencia de Guido Indig, el editor de Factotum, de Interzona, Asunto Impreso. Hay una regla que se puede hacer, al menos en la industria editorial argentina, que es reproducir hasta 3.000 caracteres con espacios. Uno no tiene que pedir autorización para reproducir esa extensión de textos. Entonces fue un trabajo muy artesanal de ir chequeando en cada uno de mis libros en papel, que bueno, parte de ellos están acá y otros en un par de bibliotecas más de casa, y ver si los libros que me habían conmovido, sus comienzos estaban a la altura de eso que yo recordaba. Y fue muy, muy interesante, primero porque es un gran homenaje a buena parte de los libros que me marcaron, porque esos comienzos sí estaban a la altura. También fue revelador ver que muchas de mis novelas favoritas son todas novelas y la Biblia. Lo que quien lo quiera considerar una novela, Pero adelante. fue Quien lo quiera fenomenal cuando considerar un empecé a texto leerlos uno sagrado, por uno y realmente lo que hice fue evitar, con toda mi curiosidad espantosa, evitar leer el índice primero. Debo confesar. Entonces dije, voy a entrar a esto sin leer el índice y sin saber qué me voy a encontrar en cada comienzo del siguiente libro. Y cuando me encontré la Biblia, es buenísimo. Es pero gran, porque el gran comienzo de la decisión. Biblia es muy Gran potente, te lleva decisión. puesto. Claro, te cuenta todo. La Te Biblia cuenta te cuenta la todo. historia del mundo. Te cuenta la historia del mundo en menos de 3.000 caracteres con espacio. Es maravilloso. No, y hay clásicos. Traté de equilibrar bastantes cosas. Primero, ser fiel a mis lecturas, o sea, no incluir. Tuve algunas sugerencias de amigas, de amigos que mientras estaba en el proceso de producción del libro, yo pregunté, dije, che, ¿qué no me puede faltar de algunas lecturas fundamentales? Pero sí quise serle fiel a las lecturas que yo había hecho. No incluir muy buenos libros que tengan malos comienzos y malos libros que tengan buenos comienzos, que eso también era una tentación porque hay libros que empiezan muy bien, pero después no están a la altura de ese arranque. Y la idea es tentar que a partir de esas primeras páginas uno tenga ganas de leer el libro, básicamente. Y ahí también hubo un trabajo de edición de mi parte que fue dónde poner el punto final. Hay algunos que son muy breves, por ejemplo, el comienzo del Club de la Pelea de Chuck Palahniuk es un diálogo que son apenas 5 preguntas y respuestas y es casi como un haiku. Y después están las relaciones peligrosas de Laclos, que es una novela epistolar, y que llegué a los 3.000 caracteres, o sea, diciendo, por favor, necesito todo lo que puedo, porque es una novela que si no, no iba a dar cuenta de, bueno, de la magnitud de ese libro. Pero también tenía la intención, y creo que en buena parte de esos casos se logran, de que funcionen como textos autónomos, o sea, funcionan como snacks, si se quiere, de lectura, y yo creo que si no leíste los textos, te quedas con ganas de ir a leerlos y vas a buscar terminar de leerlos. No, Así y que una ese fue un cosa, poco el ejercicio.
No, y una cosa maravillosa que tiene el libro, y es un gran acierto de Eugenia como siempre, es que sabe dónde cortar exactamente para que después tengas ganas de seguir leyendo el libro. Ni un renglón antes ni un renglón después. Y casi lo hice, lo seguí prestando atención en cuál es la última frase, y la última frase efectivamente está elegida para que si quieras ir ya mismo a comprar el libro. Y me encontré, es bien interesante las elecciones de los autores y las autoras a la hora de comenzar. Las primeras páginas son siempre las más leídas, las más revisadas, son las que los propios autores leyeron una y otra vez, son las que los editores revisaron una y otra vez, son las que no van a tener en general ninguna errata, o sea, son lo que más se leyó. De hecho, en el último tiempo, en los últimos 10 años, las editoriales suben las primeras páginas de las novelas, incluso de los libros de cuentos, como gancho, ¿no? Como anzuelo, como, bueno, en parte con la misma intención de este libro, ¿no? Si querés empezar a leer, además de que está la contratapa, es lo que uno además lee en las librerías, cuando uno se pierde en una librería y empieza a hojear el libro, no agarra el libro por la mitad, empiezas a leer las primeras páginas. Y hay algo ahí que cambió bastante. Por ejemplo, hay muchas novelas del siglo XVIII muy buenas, los rusos, los franceses, que claro, tienen comienzos muy demorados, porque era una literatura que se permitía empezar con descripciones, con paisajes, que quizás se demoraba en la descripción de un rostro, de un gesto o de un paisaje, páginas y páginas. Y claro, eso para la lógica de hoy, que estamos mucho más mediados por otros lenguajes, por los lenguajes audiovisuales, ni hablar por las redes sociales, las pantallas, los reels, que todo dura 30 segundos y que si en 30 segundos no te agarraron de la yugular, no le prestas atención a más nada. Digo, quienes somos lectores y lectoras más entrenadas, tenemos más anticuerpos para eso, pero estamos igual tomados por la misma lógica, porque estamos todos con un teléfono en la mano. Y yo noté que en el siglo XX sin duda, pero en el siglo XXI eso se agudizó mucho más. Los comienzos son una piña en el medio de la cara, o sea, son te agarran o te agarran. Y tiene que ver también con, bueno, con la dinámica de la atención. Van cambiando generacionalmente los regímenes de atención. Y me parece que también se refleja en la manera en que escritores y escritoras eligen empezar sus novelas. Yo me puse algunos límites arbitrarios, a veces poner límites te da muchísima libertad. Primero dije que sean novelas, porque si no en los cuentos, dependiendo de la extensión del cuento, si yo reproducía buena parte de ese cuento, no sé, me parecía como que iba a haber algo o que iba a caer en el spoiler, o que no iba a funcionar. También por eso no hay nada de Borges, por ejemplo, siendo un libro publicado en Argentina. También lo noté, quiero que lo sepas. Todo el mundo lo notó. Y claro, porque es lo que vas a esperar. Y no hay nada de Cortázar, porque todas las novelas que revisé suyas, a pesar de que yo soy muy fan de Cortázar, no me pareció que tuviera comienzos tan espectaculares. Hay también novelas mucho menos conocidas. Yo acá me di el lujo un poco de ser la editora que nunca fui. Yo no tengo espíritu empresarial. Yo siempre quiero vender muy bien mi fuerza de trabajo, pero no quiero poner una librería, ni un bar, ni una editorial. No me quiero hacer cargo de una planilla Excel. Pero hay un montón de libros que no digo que yo sola los leí, pero que sí, yo sola los recuerdo, o sea, o que son de la biblioteca de mi madre, o que son cosas que encontré en usados y que los leí en su momento, pero no circularon, o que fueron conversaciones de otro tiempo, literarias y que no están en circulación. Entonces quise homenajear a esos libros. Por ejemplo, hay un caso emblemático que es un libro que yo les recomiendo mucho, mucho, mucho. Espero que lo consigan. Yo lo conseguí en usados cuando tenía 20 años y es una de mis novelas favoritas, que se llama Moros en la Costa, de Ariel Dorfman, que es un Ujú. autor chileno. Una novela muy olvidada, muy por fuera del canon, perfecta, es experimental, ensaya tantas cosas, tiene una generosidad Ariel Dorfman en esa novela, tiene cuentos adentro, tiene poesía adentro, cualquier otra persona hubiera hecho ese libro, 3 libros, y él metió todo ahí, es una cosa maravillosa y además tiene un comienzo genial. Está El redoble por Rancas de Escorza, que es un libro con la única persona que conversé alguna vez de ese libro es con Felipe Piña, el historiador, que él es muy fan de ese libro. Así que cuando lo saqué,
le mandé la fotito y le digo, mira Felipe, ¿qué puse? Me dice, no, no puedo creer, como libros que otro es, a ver, porque muchos los tengo acá, porque es verdad que otra de las cuestiones es que todos los ejemplares físicos, o sea, yo tengo todos esos libros y los hice a partir. Ahora se puede escanear. Si yo en tiempos de escribir mi tesis de doctorado hubiera tenido estas herramientas, me hubiera doctorado 3 años antes. Pero ahora uno agarra el celular, le sacas una foto a la página del libro y te lo escanea y te lo vuelve texto. Sí, Entonces vos podés trabajar con mucha mayor facilidad. Entonces, literalmente no fueron transcripciones, es el escaneo de mis libros en papel terminó impreso en primeras páginas. Y es un genial. libro que me gustó mucho, esperen que se los voy a buscar en vivo, espero encontrarlo pronto, sí, cómo no, es esta belleza que se llama Les diré que te recuerdo, de William Peter Blatty, a la sazón, el autor de El Exorcista. El Exorcista, novela conocidísima, con adaptación cinematográfica y Sí. demás. Una novela muy buena de trama, muy mal escrita, o al menos muy mal traducida. Yo la leí en castellano, es muy floja la prosa. William Peter Blatty, que es un autor conocido por sus obras de terror, le escribió este texto a su mamá, una inmigrante en Nueva York, y habla de ella con un amor. Es uno de los libros más bellos que yo he leído del amor de un hijo hacia su madre. Una madre con muy pocos recursos y con todo puesto en que ese hijo iba a ser algo extraordinario. Y entonces te cuenta cómo desde chiquito él vive en un ambiente de ficción, porque la madre, como en general no puede pagar más de 2 meses seguidos de alquiler, a partir del segundo mes empieza a inventar historias y empieza a fabular, y él sabe que es mentira, pero es la manera que tiene para extender esa estadía hasta que los van a echar y van viviendo de un lado para el otro. Y efectivamente él termina siendo guionista de Hollywood y termina siendo una persona con mucho dinero y cuenta cuál es la reacción de su madre cuando van a su casa gente como Francis Ford Coppola. Dice, bueno, mi mamá seguía teniendo su manera de evaluar a la gente. Si no le pedías un segundo plato, para ella eras una mala persona. No importa si eras Coppola, no importa si eras Scorsese. Es graciosísimo, es tierno, tiene un comienzo bellísimo. Digo, porque después hay cosas más conocidas o más, incluso cosas que hemos leído juntas y juntos en los talleres de lectura, estos que nos juntamos los últimos viernes, y lecturas más contemporáneas. Pero también quise traficar recuerdos, si se quiere, o sea, de esas lecturas que a mí me gustaron mucho, que las quiero mucho, que son ejemplares únicos, porque este libro no se consigue, se debe conseguir online, espero que se consiga online. Seguro. Em, y bueno, entonces fue también hacer esa suerte de homenaje a las bibliotecas personales, en este caso a mi biblioteca personal. Mientras ¿Qué sé Sara yo? pregunta, ya empiezan las preguntas, dice, ¿cuánto tiempo demoraste en expurgar tus libros y seleccionar los que te parecían con un principio que integrarás hasta leerlo para el final? 1 año y medio. 1 año y medio. No era lo único a lo que me dediqué, No, pero claro. durante 1 año y medio hice ese ejercicio. Y también lo hice un rato, que esto no lo conté en el prólogo. Yo viví 2 meses en el verano pasado en una casa que tiene Gaby Cabezón Cámara, la escritora argentina. Y en esa casa ella estudió letras y había una biblioteca inmensa. Y entonces dije, ay, es mi posibilidad como hacer algo parecido con la biblioteca de otros, porque ella tenía como, por ejemplo, una biblioteca más clásica. Entonces, por ejemplo, las fotos de la Ilíada son del ejemplar de Gaby Cabezón. Y después de la Ilíada, que esto se lo tengo que contar a ella, no se lo conté a nadie, de hecho. Me estoy acordando ahora que hice Bueno, eso. acá somos Después, 140 escuchándote, así que bueno, y queda te grabado, ok, digo nada que que no pueda contar, primicia, pero primicia. quizás podría haberlo contado en el prólogo al toque de... A ver, esperen, porque yo no tengo tan claro el índice, como quedó claro. Después de Ilíada, Homero, que es el 74, el 75 son las bodas de Cadmio y Armonía de Roberto Calasso, que ese también es Buenísimo. un ejemplar suyo que conversa con la Ilíada.
Y dije, ay, yo nunca hubiera llegado a este libro de no haber tenido acceso durante 2 meses a esta biblioteca. Y bueno, y después me sorprendieron las coincidencias, ¿no? También. Pero en ese caso, esos dos libros lo tengo muy identificado porque yo no hubiera tenido en cuenta esos clásicos. Porque bueno, yo tuve una formación en sociología y no vengo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando Así lo que terminaste, ¿hubo alguno que te dolió haber dejado afuera? Dentro de todos los no, que... cuando lo terminé tenía autores repetidos que no me había dado Ah, cuenta mira. y mi editor me dijo, había dos de Javier Marías, que Ujú, arranca el libro, arranca con Corazón tan blanco de ujú, Javier Marías, pero también estaba el comienzo también en la batalla, después de la batalla piensa en mí, ujú. y ahí tuve que elegir cuál de los dos iba, y como no, había dos de Alessandro Barico, Bueno, podía ser de otra manera. perché il No, mio fidanzato, il mio marito. Él no lo sabe, pero como es mi novio, bueno, ya lo Sí, había sobre no, él no lo representado. sabe, todos nosotros sí lo sabemos. Todos sabemos, él un poco sabe también. Eh, y ahí estaba el comienzo el que quedó fue el comienzo de Novecento, pero también estaba el comienzo de La esposa joven. Y ahí también tuve que elegir. Y sí, quedaron algunos afuera. Eh, Pero sobre todo los que más no me había dado cuenta realmente, porque eran muy potentes, y en 100 comienzos, bueno, uno empieza a perder. sí, también porque es 100, ¿no? O sea, podía haber sido 50, podrían haber sido 200. O sea, el número también 100 es como una contundencia muy linda, decir, bueno, 100. Esto es mi top, el top 100. ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea del editor, el No, fue número idea del 100? editor, Bien. fue idea del editor. Estuvimos juntos en una cena, yo empecé a hablar de qué bien que arrancaba, él además es el editor de Interzona y estaba haciendo una reedición Era el cielo de Sergio Vicio, que está como uno de los Sí. comienzos. Es un comienzo muy impactante porque eh, es un hombre que cuando entra a su casa están violando a su mujer y él en vez de intervenir no hace nada. Y su mujer, en vez de cuando se van los violadores, de decirle que fue violada, no le dice nada tampoco. Entonces es súper perturbador porque así arranca la novela. Y en ese tipo de conversaciones que se hablan de libros, yo decía, no, porque el comienzo era el cielo, y yo remanija con el comienzo de Era el cielo. Y entonces Guido me dijo, ¿y si haces un libro con tus mejores comienzos? Y a partir de eso fue, a partir de mi entusiasmo contándole un libro, bueno, de Un su comienzo de colección. libro. Le digo, pero tienen que ser de Intersona. Me dice, no, tienen que ser lo que vos quieras. Bueno, perfecto, si tengo esa libertad, nada, no tuve ninguna restricción. Ninguna es ninguna. Ninguna. Me hago Acá, cargo de cada una de mis elecciones. bien, y aparte como este es un espacio, como siempre decimos, muy arbitrario, acá hablamos solo de los libros y de los autores que nos gustan, o sea, no de otros. Preguntan acá, ya, hoy el chat va a estar que arde, dice, ¿cómo hiciste para organizar el orden de inicios de mejor a peor o alfabéticamente? ¿O los hiciste charlar? Yo por ahí spoilé un poco, pero hay momentos y momentos que tienen temáticas también del libro. Ah, ¿lo notaste eso? Sí, sí. Mirá, qué bueno. En realidad es bastante arbitrario, solo que me hice chistes a mí misma, porque mi libro es mi decisión. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, los dos Justin de Lawrence Darrell y Justin de El Marqués de Sade, están juntos. Y están juntos por una razón. Justin es parte del Cuarteto de Alejandría, voy a mostrar las dos cosas. Esto solo lo puedo hacer acá, porque Claro. Justin es el primero de esta tetralogía que se llama El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell, que es mi novela favorita de todos los tiempos. No la pongo a prueba hará unos menos de 10 años, pero las 3 veces que la puse a prueba, la volví a leer de corrido. Es como, bueno, es una obra maestra de la literatura y basta. Em,
Y No no se hay hable más. frase. No, no, porque no hay frase, porque es tremendo, es de Tremendo. un talento, más allá de la trama, hay algo del estilo y de cómo no suelta el lenguaje ni En una ningún momento. frase de una tetralogía que decís, ¿algo me lo vas a decir normal? No, No. todo te lo voy a decir literariamente y lo voy a sostener hasta el final. Bueno, Justine, de Lawrence Darrell, que es la primera, a mí me la recomendó alguien que ahora es un amigo, pero a mis 19 años, un chico que me gustaba a mis 19 años, más grande que yo, muy leído él. Y entonces él me recomendó que leyera Justine. Y yo fui a la librería a Corrientes Obediente. y me compré Justine del Marqués de Sade. Justine del Marqués de Sade es la novela por la cual se acuñó el término sadismo. Es una chica Justine, se llama O los infortunios de la virtud, tiene todo un carácter moralista, pero en realidad es una protagonista que todo el tiempo padece vejaciones sexuales con un nivel de detalle es bastante insoportable de leer. Ahí sí, a estómagos sensibles no se la recomiendo a todo el mundo, Justine del Marqués de Sade. Y yo estaba en la playa un verano leyendo estas atrocidades, diciendo, ¿por qué me recomendó esto este muchacho? Con una sensación ambigua entre, ok, esto puede ser literatura, pero ¿qué me está queriendo decir? Yo no estoy para ninguna de estas prácticas, por las dudas. Me bajo de esta. Y cuando volví y hice una devolución de las vacaciones, dije, no, porque leí Justin. Me dice, no, pero yo no te decía Justin de Sade, te decía Justin del Cuarteto de Alejandría. Bueno, a partir de lo cual yo llegué a esta otra novela que después se convirtió en una de las grandes novelas de mi vida. Entonces, por ejemplo, Justin del Marqués de Sade y Justin de Darrell están las dos juntas. ¿Por qué? Porque Había que está hacerle bien que honor, para mí que estén había que juntas. hacerle honor. Sí. Es ese tipo de chiste interno hay, si se quiere. Después está este que les contaba de las bodas de Cadmio y Armonía de Roberto Calazo y de la Ilíada de Homero. Em, Traté de que no se pegaran, de alternar muchas cosas tuve que tener en cuenta. Que haya mujeres y varones, al mismo tiempo no hay paridad de género porque mi formación lectora no fue en absoluto par. O sea, yo me formé leyendo varones durante más de 15 años hasta que me di cuenta de que no leía mujeres y fue una decisión política, más allá de que después estuvo esta recompensa estética y lo sigue estando, y bueno, y ha cambiado mucho la circulación de la literatura de mujeres en los últimos tiempos, pero hubiera sido engañoso, o sea, que hubiera la mitad de mujeres, o sea, mi biblioteca no es así, mi formación lectora no fue así. También que hubiera representación de distintos momentos históricos, qué sé yo, está Las Mil y una Noches, em, hay cosas de Dostoyevsky, está Ricardo III de Shakespeare, así como clásicos indubitables. Y después alternar entre, bueno, hay una sobrerepresentación de argentinos y argentinas, claramente, que eso lo noté y dije, bueno, pero yo soy de acá también. Sí. Es la compilación de una lectora argentina que lee muchos argentinos. Me dice ahí, Maide, ¿podrías escribir los nombres del autor de la tetralogía? Se llama Laurence Darrell. Durrell se escribe. A ver si lo llegan a ver. Ahí. Lawrence Darrell. Y después, no sé, ¿vos qué encontraste, Caro? No, primero, antes De... me están preguntando si tenés que elegir tu top 3. Así que no quiero dejar de contestar. Es muy fuerte porque Difícil. tuvo que elegir 100 para más o menos estar tranquila. Imagínense que para Bueno, elegir top 3. vamos a dejar Justin, vamos a dejar Justin. De los comienzos, a mí me parece que uno de los más potentes es el primero y por eso fue primero, porque cuando yo hice una relectura de todos los comienzos, más allá de leerlo como si eran las mejores novelas o no, el comienzo de Corazón tan Blanco de Javier Marías me parece una genialidad. ¿Querés leerlo, Euge? Sí, claro, cómo no. No he querido saber.
pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado, con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet, y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano, o tenía en la mano, y sus labios se habían manchado, como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo, o también de pie. Antes, con gesto automático, el padre había cerrado el grifo del lavabo, el del agua fría, que estaba abierto con mucha presión. La hija había estado llorando mientras se ponía ante el espejo, se abría la blusa, se quitaba el sostén y se buscaba el corazón, porque tendida en el suelo frío del cuarto de baño enorme, tenía los ojos llenos de lágrimas, que no se habían visto durante el almuerzo, ni podían haber brotado después de caer sin vida. En contra de su costumbre y de la costumbre general, no había echado el pestillo, lo que hizo pensar al padre, pero brevemente, sin pensarlo apenas, en cuanto tragó, que quizás su hija, mientras lloraba, había estado esperando o deseado que alguien abriera la puerta y le impidiera hacer lo que había hecho. No por la fuerza, sino con su mera presencia, por la contemplación de su desnudez en vida o con una mano en el hombro. Pero nadie, excepto ella ahora, y porque ya no era una niña, iba al cuarto de baño durante el almuerzo. El pecho que no había sufrido el impacto resultaba bien visible, maternal y blanco y aún firme, y fue hacia él hacia donde se dirigieron instintivamente las primeras miradas, más que nada para evitar dirigirse al otro, que ya no existía o era solo sangre. Hacía muchos años que el padre no había visto ese pecho. Dejó de verlo cuando se transformó o empezó a ser maternal, y por eso no solo se sintió espantado, sino también turbado. La otra niña, la hermana, que sí lo había visto, cambiado en su adolescencia y quizás después, fue la primera en tocarla, y con una toalla, su propia toalla azul pálido, que era la que tenía tendencia a coger, se puso a secarle las lágrimas del rostro mezcladas con sudor y con agua, que antes de que se cerrara el grifo, el chorro había estado rebotando contra la losa y habían caído gotas sobre las mejillas, el pecho blanco y la falda arrugada de su hermana en el suelo. También quiso secarle la sangre, como si eso pudiera curarla, pero la toalla se empapó al instante y quedó inservible para su tarea. En vez de dejarla empaparse y cubrir el tórax con ella, la retiró enseguida al verla tan roja y la dejó colgada sobre el borde de la bañera, desde donde goteó. Uno de los invitados no pudo evitar mirarse en el espejo a distancia y atusarle el pelo un segundo, el tiempo suficiente para notar que la sangre y el agua, pero no el sudor, habían salpicado la superficie, y por tanto cualquier reflejo que diera, incluido el suyo, mientras se miró. Estaba en el umbral, sin entrar, al igual que los otros 2 invitados, como si pese al olvido de las reglas sociales en aquel momento, consideraran que solo los miembros de la familia tenían derecho a cruzarlo. Los 3 asomaban la cabeza tan solo, el tronco inclinado como adultos escuchando a niños, sin dar el paso adelante por asco o respeto, quizá por asco, aunque uno de ellos era médico, el que se vio en el espejo, y lo normal habría sido que se hubiera abierto paso con seguridad y hubiera examinado el cuerpo de la hija, o al menos rodilla en tierra le hubiera puesto en el cuello 2 dedos. No lo hizo, ni siquiera cuando el padre, cada vez más pálido e inestable, se volvió hacia él y señalando el cuerpo de su hija le dijo: «Doctor».
en tono de imploración, pero sin ningún énfasis, para darle la espalda a continuación. No solo a él y a los otros les dio la espalda, sino también a sus hijas, a la viva y a la que no se atrevía a dar aún por muerta, y con los codos sobre el lavabo y las manos sosteniendo la frente, empezó a vomitar cuanto había comido, incluido el pedazo de carne que acababa de tragarse sin masticar. Impresionante. El Tremendo. señor Javier Marías, qué lindo hacerme cargo de estos comienzos, como si los hubiera escrito yo. Qué lindo esto. Qué lindo Tremendo. la cara de Silvia es reveladora. Exactamente, es brutal, Romina, tal cual, es brutal, brutal. Pero ven que Eh, no son arranques, son comienzos. O sea, Comienzo. uno entra en la novela, son primeras páginas, no son... Sí, no, y eh, a mí me pasó que no tenía, o sea, pero para nada tenía, si no hubiese sido por la otra vez, como estábamos en la Feria del Libro, hablando de la antología Moiras, decía que yo soy diseñadora gráfica y cuando uno habla de señalética, de señalización en diseño, decimos que es un acto de fe. O sea, te indican que van para un lado y uno va. O sea, automáticamente cree que la flecha te va a indicar un buen lugar. Y de alguna manera estos 100 comienzos funcionan también como una especie de acto de fe, de decir, bueno, en creer que este es un buen comienzo, el número 24, el número 32 o el número 17. Y me di cuenta que no me acordaba libros que me gustaron muchísimo que tenían tan buenos comienzos. O sea, y me pasó que yo voy marcando así al costadito mis notas y después fui poniendo arriba para decirme, "Ah, estos son los que no me acordaba. Estos son los que no me acordaba. Y uno de los libros que a mí, que me ha marcado, un autor que me ha marcado en toda mi vida, que es José Saramago, en- pero un libro que lo he recomendado y lo he regalado hasta el infinito, que es Ensayo sobre la ceguera, que lo tuve muy presente en todo el tiempo de pandemia, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero en Intermitencias de la Muerte, no me acordaba ni un poco que comenzaba así. Y este comienzo que es fenomenal, y esto de al día siguiente no murió nadie. Ya solo con esa frase uno necesita empezar este comienzo. Un poco también ¿En qué contestando página está, Caro? en la 120. Porque no lo tengo tan claro el índice, porque hace poquito lo tengo en papel. Entonces, yo misma no, Yo no es que... yo sigo las marquitas de arriba, tampoco los números. La intermitencia. Y sabes que Saramago también tenía ensayo sobre la Ensayo. ceguera y me decidí por este. Sí, quizás porque no lo tengo tan claro ahora ensayo en este momento, pero quizás el comienzo de ensayo sobre la ceguera es mucho más largo para la contundencia que tiene todo el libro. Pero no me acordaba ni un poco del comienzo y en 3 páginas de comienzo tengo casi una y media subrayada, motivo por el cual digo, evidentemente, en- y me pasó que hubo mucha muerte en todo el libro. Hay mucha cosa de muerte. Eso es Eh, algo que tuve que administrar, porque en general los comienzos así más potentes está el adversario de Manuel Carrer, por sí. ejemplo. Hmm, Este hombre, ¿no? El día que llegué a saludar a mis hijos, Jean-Claude Roman había matado a su mujer, a sus hijos, al perro, a sus sí. padres. Bueno, de esos hay un montón y claramente, bueno, como el que leí recién de Javier Marías, hay muchos suicidios, hay muchos asesinatos, hay muchas muertes. Está quizás de una manera más elíptica porque estilísticamente es un libro muy particular que es ¿Acaso no matan a los caballos? De Ujú. Horace McCoy, eh, que es un hombre que uno ya sabe que va a ser juzgado por el asesinato de alguien. Eh, entonces hay algunos de esos, primero los tuve que espaciar para que no queden tantas muertes todas juntas, y cuando me seguían apareciendo libros que tuvieran asesinatos, quedaron muchos afuera. Eh, Porque dije, bueno, vas temáticamente, si no va a ser los comienzos de la muerte más que otra cosa.
También me pasó con los libros de terror. Hay algunos libros de terror. Está Soy Leyenda, de Richard Matheson. Martin Matson. Hay, está Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Sí, Y ahí, en algunos casos, aparecen las casas embrujadas, o en las casas donde pasan cosas extrañas. Eso también, que me encontré que en ese tipo de libros también había cosas potentes. Hay poca ciencia ficción, incluí la de Douglas Adams, El autoestopista intergaláctico, que es muy sí, es muy gracioso. gracioso. Ahí preguntaban algún comienzo gracioso. Ahí hay un comienzo. Bueno, claro, hay comienzos graciosos. Está el del autoestopista intergaláctico, que es este libro. Guía del autoestopista intergaláctico. Estas son tres novelas, que es una re buena compra esta, si no leyeron a Douglas Adams, porque son estos No, yo no lo leí, lo voy a... ediciones de anagrama que te Mm, dan tres novelas medio que al precio de una. Es, eh, es muy divertido porque el tono es muy divertido. Está también Madre Noche, de Kat de Vonnegut. carbón. Kat Vonnegut es uno de mis autores favoritos y dudé mucho en cuál de todas las novelas arrancar. Pero justo Madre Noche arranca diciendo, esta es la única novela mía cuya moraleja conozco, y termina diciendo, miren qué lindo que termina. Esperen que, bueno, quiero, porque es tremendo, porque está situado en la Segunda Guerra Mundial, es como de un sarcasmo y una ironía que hay que entrar en el tono, porque si no parecería que estamos hablando de otra cosa. Arranca así. Esta es la única novela mía cuya moraleja conozco. No creo que sea una moraleja espectacular. Es solo que sé cuál es. Somos lo que fingimos ser, así que debemos tener cuidado con lo que fingimos Lo que ser. sí. Así arranca el comienzo y donde yo elegí cortarlo, dice, si hubiera nacido en Alemania, supongo que habría sido nazi y habría roto la crisma de judíos, gitanos y polacos, dejando botas sobresaliendo de la nieve, orgulloso de mi virtuoso yo interior. Suele suceder. Pensándolo bien, esta novela también tiene una segunda moraleja. Cuando estás muerto, estás muerto. Y ahora se me ocurre una tercera. Haz el amor cuando puedas. Es bueno para tu salud. Por las Bueno, dudas, por la frase de nazi, es un tipo que es norteamericano y es cooptado por los nazis como espía. Por eso dice hay que tener mucho cuidado en lo que uno puede llegar a hacer porque lo que finge ser, porque termina siendo aquello que finge ser. Es un tipo que es cooptado por los nazis, pero nunca se da cuenta que en realidad es cooptado por los nazis. El libro es Madre Noche, es este libro. Estuve muy en duda de si poner este, que es el que finalmente puse, que es Madre Noche, y también estaba Matadero 5, que tiene un re buen comienzo, pero bueno, opté por Madre Noche. esa edición es preciosa. Sí, son esas que hizo La Bestia Quilátera ¿No viste? con Sí. las tapas de Liniers. Yo en realidad, y agarré de eso, porque yo en mis libros favoritos tengo muchas ediciones, por ejemplo. Ah, mira. Madre Noche de Kurt Vonnegut. Por este lo leí la primera vez. Mm. Pero bueno, también me decidí, eso también fue otra decisión, ante libros publicados en Argentina, con traducciones hechas en Argentina, como es el caso de esta, de Kurt Vonnegut, hecha por La Bestia Equilátera, no iba a poner la de Sudamericana con la No, traducción española. española. Entonces, si yo tenía el ejemplar, elegí las traducciones dentro de las cosas que yo tenía que me parecían más amables para los lectores. Y a mí me pasó con esto de las muertes, que incluso ese Juaz, que tampoco me acordaba, mira que es un libro que he leído El de Sara más veces, Gallardo. sí, que no había em, reparado en esa primera oración de procura no morirte, que aparte me, digo, como uno lo hace todo personal, yo a mi mamá tiene 87 como muchos de ustedes saben, lo he contado varias veces,
cada vez que mamá dice, no, bueno, dice, Caro, yo ya estoy grande, no, no te vas a desubicar, no te vas a morir ahora, te pido por favor. Procura no O sea, morirte. procura no morirte, o sea, sin reparar que era parte de ese juaz que tenía, que tenía dentro. Y de repente, cuando uno viene en el libro con un montón de carga tan densa con respecto a la muerte, eh, aparece Margarita García Roballos con Hasta que pase un huracán, que te da como un respiro en ese momento, que se ve que me pasó que yo lo leí en dos o tres partes el libro, entonces me bajaba la intensidad y la volví a subir. Y el comienzo de la novela de Margarita es hermoso. Es hermoso y te da como una. Dice, lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera demasiado. Después sigue y dice, el medio era el peor lugar para estar. Casi nadie salía del medio. En el medio vivía la gente insalvable y allí no se era tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre. Entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirme. Y mi familia, por ejemplo, no tenía autoconciencia, tenía fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba, por allá lejos, en un pedestal de humo. Y por lo general lo conseguían. Es hermoso. Y le voy a mandar esta noche un mensaje a Margarita para decirle, qué lindo comienzo, Margarita, Es nuevamente. preciosa esa novela de Margarita García Roballo, es esta, que acá está publicada con otras dos más, la van a conseguir como algo que Sí. se llama El sonido de las olas, pero esta fue la primera edición de lo que no aprendí. También me di cuenta que de los autores argentinos y latinoamericanos, yo tengo todas primeras ediciones de los libros, Ah, muy sin bien. haberlo buscado. Entonces, y también hubo un trabajo ahí mío y del editor. Fueron muy cuidadosos. Yo no le encontré una errata al libro, por ejemplo. Y Bien. están los créditos tanto de traducción como de la edición de los que yo extraje los fragmentos. Que a mí eso me importaba. Mi corazón nerd necesitaba que estuviera bien citado, o sea, y que estuvieran. Y están los créditos de traducción. Mm. E incluso, por ejemplo, en el caso de La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, Mm. el título original está puesto en En japonés, japonés. En- con los ideogramas japoneses, o sea, ni Ujú. siquiera no está puesto en inglés. Entonces, y eso sí fue una decisión del editor, o sea, tuvo mucho amor puesto este libro Un detrás. montón, un montón. Sí, Preguntan sí, acá, tuvo ¿y mucho te amor. pasó al revés que algún libro que te encantaba y pensabas incluir, Here sitting cuando with fuiste a gay releer el couples that inicio, I know dijiste, here. no? They have kids. I don't really know. Of course, I will not Hay ask, que but pedirle I have a this Citati Ríos curiosity que se because mutee. of that. Yo no tengo la potestad, ahí va. Mariana, sí me pasó al revés, del que me acuerdo seguro con Rayuela, de Cortázar, porque quería incluirla, porque fue una novela que me marcó un montón, y no sabía dónde cortarla, no tenía la contundencia, no estaba a la altura de lo que después fue la novela. Em, sí, me dio como pena que no esté Cortázar, pero además fui a Final del Juego, fui a un montón de novelas de Cortázar y no tienen comienzos o se demora mucho en arrancar la acción, me parece que no tenía la potencia que sí estaba encontrando en otros. Los primeros 50 los hice de memoria, o sea, la mitad de este libro, o sea, los primeros 50 comienzos fueron taca, taca, tucu, 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 o sea, como la Sin inmortalidad duda. de Kundera, pero adentro, como, porque me acordaba y porque sabía que estaba buenísimo, el de Vicio, el de Kawabata de La Casa de las Bellas Durmientes. Bueno, Está más liviano que el aire, de Está más Federico libre Gelmer, que que es un comer, autor sí. contemporáneo argentino que leímos el viernes pasado en el taller, que es la voz de una señora de 90 y pico de años que pasa de ser víctima a victimaria porque encierra en el baño de su casa a un chico de 14 años que quiso robarle.
Y entonces ese monólogo de esa señora que tiene una potencia alucinante, parecido también al comienzo de La señorita Porcel de Esther Cross, también una autora argentina de la generación de Jean que arranca con una mujer encerrada en un cajero automático y una tipa diciéndole del otro lado su servidora y le prendió fuego a como a un cesto y la está viendo del otro lado con la puerta cerrada, eh, cómo va a dejar de vivir esa mujer. Y después hay clásicos que eran los que no podían faltar, que si uno pone en internet, ¿cuáles son los mejores comienzos de la literatura? Yo no quería ser obvia, pero tampoco quería dejar afuera a Lolita de Nabokov, por ejemplo. No, no, y también, o Eh, sea, y hay, pues, bueno, y Ana Karenina. Está Ana Karenina. Sí, hay cosas que son como, como evidentes en algún punto. Sí, em, sí, pueden ser ya está el evidentes, muro pero de también las Sartre. mezclas muy, o sea, van muy bien mezcladas. Esa es la realidad. Hace en el ánimo lector, o sea, el lector que viene leyendo, y que aparte se tiene que, me pasó que empezás a leer uno y te genera un entusiasmo, hay una inspiración para seguir leyendo y de repente tenés que empezar otro. Es como, como el juego de la silla, te tenés que ir sentando en diferentes sillas o ir bailando con diferentes en un momento cuando estás en lo mejor de la noche. Qué Eh, buena la metáfora del juego de las sillas. Sí, también es un libro como que te deja con las ganas, porque muchas. cuando querés seguir leyendo se te terminó Se te y tenés terminó, que se te pasar a terminó. otro. Cuando te prendieron la luz en la mitad del baile. Es medio Entonces, guacho en ese sentido. O sea, si no tenés el libro en tu biblioteca es con garrón un poco, porque decís, ah, pero no quiero seguir leyendo. sí, Pero y era parte del efecto buscado. no, y realmente ese efecto se da claramente y sobre todo también para los que por ahí leímos algunos de de muchos de estos escritores, en ir no solo por estas novelas, sino por otras. No solamente acotarlo a la novela que está al comienzo. Preguntan acá, voy mechando las preguntas y dice, ¿tenías el libro antes de saber que lo ibas a escribir? Eso no lo entendí, pero se me olvidó. No, espera. ¿Cuál fue o considerás que fue la peor exclusión? Bueno, sí, a mí me hubiera gustado que esté Cortázar, pero no encontré novelas a su altura. Esa es como me Sí, parece la peor, porque yo tenía ganas de que estuviera. Digo, no así Borges por esta autolimitación de que eran novelas. solo cuentos. No, porque después casi todos los autores que a mí me gustaron mucho, que me formaron o que seguí durante un tiempo, encontré alguno que era, por ejemplo, dudé con Ian McEwan, ¿cuál ponía de McEwan? Había un montón de McEwan que funcionaban, terminé poniendo Jardín de Cemento. Eh, una novela rara de incesto entre dos hermanos que quedan como, sus padres mueren y ellos quedan, la gente no sabe que fallecieron, ellos siguen viviendo en una casa, una novela muy extraña. Eh, pero también está el comienzo de Zona de Interés, por ejemplo, de McEwan, que es a partir de la cual se hizo esta película tan conocida de la familia nazi que vive al lado del campo de concentración como si viviera en un country y no pasara nada. En general, a todos los que fui, que sé yo, Martin Amis, que también fue una lectura Sí, que yo hice mucho, bueno, me opté por dinero porque es la carta de un suicida que no sabe si va a terminar suicidándose, entonces tiene algo como irónico que me pareció entre tanta muerte, porque Martin Amis dice algo así como, hay muchas más cartas de suicidas que suicidas. O sí, sea, como que hay muchos más ensayos de esas cartas de suicidas que suicidas, entonces vos no sabes qué tipo en qué va a haber terminado ese registro. Está El extranjero de Camus, claro. algo que es un comienzo hiper conocido de la literatura universal, pero No, bueno, también da alegría ir a esas obviedades que son brillantes, o sea, por algo son obviedades, por algo se transformaron en clásicos, por eso total. pasaron la prueba del tiempo, digo, y siguen No, y considerándolo. el comienzo del túnel, que creo que todos lo sabemos desde la escuela secundaria de memoria. O sea,
y son de esas primeras frases, esos primeros comienzos que no te dejan duda, y que te hacen volver un montón. A mí me sucedió que había como una melancolía a volver a determinados libros. En un momento hay uno, el de Italo Calvino que elegiste, no me acuerdo el Ah, nombre, ese es y que en un divino. momento dice, no, algo así como que estoy leyendo, no me molesten. Yo dije, es esto. O sea, creo que Es Si una el noche de nombre, invierno un viajero. De claro, esa la red porque también había varios de Calvino. no, ahí dije, en realidad esta charla no se tendría que haber llamado primeras páginas, sino estoy leyendo, no me molesten, por favor. Miren, les leo el de Calvino Sí. que es, porque este es bien original. Este es como que así como la guía del autoestopista intergaláctico era bien original y no tenía nada que ver con nada. Dice, estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se fume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás, no, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizás no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahobillado, acostado, acostado de espaldas, de lado, boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en la hamaca, si tienes una hamaca, sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga, con el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie, en un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer de pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ha ocurrido nunca leer. Y sin embargo, ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los pies, sobre dos cojines, sobre los brazos del sofá, sobre la mesita de té, sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos primero. Si quieres tener los pies en alto, si no, vuelve a ponértelos. Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro en la otra. Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuando te hayas sumido en la lectura, no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un adentrarse en letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones. Pero ten cuidado de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte, que se refleje sobre la cruda blancura del papel, royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del sur. Trata de prever ahora todo lo que pueda evitarte interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano, si fumas, el cenicero. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, tú sabrás. No es que esperes nada particular de este libro en particular. Eres alguien que por principio no espera nada ya de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú o menos jóvenes, que viven a la espera de experiencias extraordinarias. En los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Esta es la conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en las cuestiones generales. ¿Y con los libros? Eso, precisamente porque lo has excluido de cualquier otro terreno, creo que es justo concederte aún ese placer juvenil de la expectativa del lector, donde te puede ir bien o mal, pero el riesgo de la desilusión no es grave. Con que has visto en un periódico que había salido Si una noche de invierno un viajero, el nuevo libro de Italo Calvino, que no publicaba hacía varios años. Has pasado por la librería y has comprado el volumen. Has hecho bien. Es fenomenal. Es Y muy, muy, además ponen muy palabras bueno. tantas cosas que uno piensa antes de Totalmente, ponerse a leer. Es como que te anticipa el totalmente. pensamiento. O sea,
Es muy bueno. Qué bueno. Este, por ejemplo, yo dudé si no ponerlo primero, por ejemplo, porque era una invitación a la lectura, pero al mismo tiempo estaba muy pegado al nombre propio del autor, porque dice una y otra vez cuál es el libro, entonces me parecía raro que arrancara un libro hablando solo y exclusivamente de un libro. Pero está bastante al comienzo, está, creo que es el 15 o el Esther 16. pregunta, ¿cuál es el libro más reciente que has incluido? Entiendo que, Reciente, claro, sospecho que debe ser el último de la última lectura, ¿no? y mira, debe ser de puede ser O Mandíbula de Mónica Ojeda, Ah, una claro. autora ecuatoriana que me gusta mucho. Puede llegar a ser también, porque son lecturas Agustina más o menos del mismo tiempo, Casas Vacías de Brenda Navarro, una o autora Agustina. mexicana. Sí, sí, Creo que Agustina va a sí. estar rica por ahí. Agustina Costa Rica tiene como 10 años ya, Cadáver Exquisito. Yo lo Ah, leí mira, hace bastante yo pensé tiempo. que tendría menos, mira. Em, que es un comienzo hiperpotente porque es una sociedad Sí. se volvió caníbal y te lo cuenta ya en la primera página. Sí, creería que Mandíbula de Mónica Ojeda o... A ver, ¿Hay algún uruguayo? Preguntan. No vi ningún uruguayo, pero, creo que no hay ningún uruguayo. pero no quiere decir que no le gusten los uruguayos a Eugenia, ¿eh? Quiero que lo No, sepa. es que no quiere decir nada, o sea, porque hay un montón de libros buenísimos que yo amo y que no están. No, no, no. Eh, Está El cuento de la criada de Margaret Atwood. Sí. Mm, Esta semana Ah, bueno, vamos uno a de los postear, últimos también puede sí, ser El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de de Tatiana. Tatiana Tibulián. Sí, puede ser Digo, eso. lecturas de los últimos 3, 4 años. Em, Sí, pues es que otro de los comienzos que no me acordaba nada, ¿eh? Nada, nada, era el retrato de Dorian Gray. Y lo leí relativamente, de nuevo, hará unos 5 años, y es hermoso. Ese Es también te interpela como lector, un ¿no? Es montón, un como te montón. Dice que habla, sí, el artista es el creador de las cosas bellas. Revelar el arte y ocultar el artista es la consumación del arte. El crítico es el que logra traducir con nuevos procedimientos o de modo distinto la impresión que le dejaron las cosas bellas. La más baja, así como la más elevada de las formas de crítica, son una manera de autobiografía. Quienes en cosas bellas encuentran intenciones feas están corrompidos sin ser seductores. Esto es un defecto. Los que hallan intenciones bellas en las cosas bellas son cultos. A ellos les queda la esperanza. Para quienes las cosas bellas significan simplemente belleza, son los elegidos. Nunca un libro es moral o inmoral. Estará bien o mal escrito. mal Eso es todo. escrito. Eso es todo. Es fenomenal. Y después está el diario del genio, el diario de un genio de Dalí, que ese es Ah, divertidísimo, de los que me preguntaban si había cosas sí, divertidas. sí. eh, Porque bueno, porque la megalomanía de ese señor, ¿no? Escribió un libro que se llama Diario de un genio, siendo el genio él. Sí, Entonces totalmente, dice algo así como, totalmente. todo lo que vas a leer de acá en más es genial Claro, porque lo escribí yo. sí, totalmente. Nada de autoestima baja, ¿eh? No, 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 ese chico la mamá lo debe haber mirado re lindo desde Pero total. chiquito, sostenidamente. Sí, sí, Mamá, sí. hiciste buen trabajo, se llama. Hizo un buen Y sí, trabajo. está Teoría King Kong para los que preguntan acá del fin de vegan. Sí, está Teoría Sí, King está Kong. sexto Teoría King Kong, porque tiene eso de escribo para la fea, la gorda, la puta, la que no encaja, las que es como un manifiesto político feminista trash que me gustaba mucho y que era muy potente. Sí, está muy. eh, es uno de los que arranca. Ah, también está Lucy de Jamaica Kincaid, que es una Sí, autora bien interesante. eh, que, bueno, que plantea cuestiones que tienen que ver con el racismo y en ese libro en ese comienzo también, hay una reflexión sobre cómo es
salir, ella, claro, es la protagonista, sale de un país africano, llega a Estados Unidos como cuidadora de dos niños de una familia, y cuando sale al sol, ella cree que hace calor y de repente se entera de que está helado y hace toda una reflexión de cómo el sol puede no calentar, porque ella viene de un lugar donde el sol siempre es caliente y no existe el frío. Es preciosa esa reflexión. Lucy, es página 37. Em, Dice, no les voy a leer todo el comienzo, pero donde está esta idea. Dice, la mañana de mi primer día, la que siguió a mi primera noche, era una mañana soleada. No era el brillante sol amarillo al que estaba acostumbrada, ese que hace que las cosas se ondulen en los bordes, casi asustadas, sino un sol amarillo pálido, como si se hubiera debilitado por el duro esfuerzo de brillar. A pesar de todo, era un día soleado, y eso hacía que no echara tanto de menos a mi país. Así, al ver el sol, me levanté y me puse un vestido de madrás, el mismo que había usado si hubiera estado en casa y me preparara para pasar un día en el campo. Me equivoqué. Era un día soleado, pero el aire era frío. Después de todo, estábamos a mediados de enero. Sin embargo, yo no sabía que aunque brillara el sol, el aire podía estar frío. Nadie me lo había dicho. ¿Cómo podría explicar esa sensación tan extraña? Algo que siempre había sabido, como sabía que mi piel era del color marrón de un fruto seco pulido repetidamente con un paño suave, o como conocía mi propio nombre, algo que siempre había dado por sentado, brilla el sol, el aire está caliente. No era verdad. Ya no estaba en una región tropical y esta certeza llegó a mi vida como un torrente de agua que surcaba lo que antes había sido tierra seca y firme, creando dos orillas. A un lado estaba mi pasado, tan familiar y predecible que ahora, al pensar en él, incluso mi infelicidad me hacía feliz. Y al otro, mi futuro, un vacío gris, un encapotado paisaje marino asolado por la lluvia y sin barcos a la vista. Esta novela de Jamaica Kincaid es preciosa. Te digo que vos crees que exista alguna, o sea, en esta búsqueda, en esta investigación y este recorrido, como alguna fórmula que se encuentra un camino para que el lector quede atrapado? En los libros del siglo XXI, Sí, claramente sí. Yo creo que están contemplando al lector y a la lectora del mm, siglo XXI, esta que está capturada por otros lenguajes y que hay que agarrarlo muy rápido. Se ve en Casas Vacías de Brenda Navarro, en sí, donde ya en la primera página vos te enterás que una mujer que estaba en un arenero con su hijo bajó la vista para contestarle un mensaje a un amante y no volvió a ver a su hijo porque le robaron ese niño. Y eso aparece en los cuatro primeros párrafos. En Mandíbula de Mónica Ojeda también sabes, en los cuatro primeros párrafos, que hay alguien que está secuestrada. Digo, esto de poner em, el nudo de la acción o el conflicto, los libros comienzan cada vez más con conflictos. Hay pocos comienzos demorados. En donde Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito, lo mismo, claro. Sí, rápidamente sí, decís, hay palabras que son prohibidas, ahora hay carne que es carne humana, que se le llama carne especial, digo, está ahí. Lo mismo con Hijo de los Hombres de P. James o con eh, El cuento de la criada de Margaret Atwood. Uno sí, puede ya en las primeras páginas dar cuenta casi de todo el universo narrativo, o sea, de qué te vas a encontrar en esa novela, casi como si fuera una síntesis. Eh, y creo que eso tiene que ver con que el libro está disputándole atención a otro tipo de productos culturales y entonces para agarrarte el cuello, bueno, tiene que ser en algún punto de alto impacto. O sea, si total. uno va a la que les contaba antes, a las relaciones peligrosas, que la tengo por acá, Cordelo de Laclos, Mm, esta es una
novela epistolar de un autor francés. Tiene muchísimas adaptaciones cinematográficas esta Mm, novela. No sé quién, si no la leyeron, se la súper sí, recomiendo. es preciosa. Eh, Las amistades peligrosas se llama. Esta es una novela de 1782 si mal no recuerdo, y si no, está acá. Debería, esto es lo bueno. Me quedó La peli era como, de... yo vi la versión de Michelle Pfeiffer, ¿te acuerdas? Que era con Michelle Pfeiffer, ¿no? Sí, Sí, no, claro. hermosa, hermosa. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, entonces, sí, esta, una novela del siglo XVIII, que es una novela, además es una novela epistolar. Bueno, hasta que entras en la lógica de las cartas, dije yo, esta es la que creí que no iba a poder meter. Una de mis novelas favoritas del mundo, que dije, ah, no la voy a poder meter. Y de hecho en un momento negocié con el editor, digo, pero ya esta no paga derechos, podemos pasar de los 3.000 caracteres con espacio. podemos poner 3 renglones más. El siglo XVIII, ya está, ya pasó, pero también están los derechos de traducción, bueno. Y ahí, metido ahí como hasta el final, hice meter dos cartas, porque son dos amigos amantes que se seducen contándose cómo se levantan a otras personas y se ponen desafíos, como decir, el médico de la zona se acaba de casar con la niña bien y mojigata y chupacirios y que hizo todo bien, bueno, a esa te la tenés que levantar. Y él dice, dale, no vale, justo a ella no le va. Ah, bueno, pero entonces es como todo un escarceo y una esgrima verbal entre esas dos personas que pocas veces se encuentran físicamente, o sea, pocas veces tienen sexo entre ellos. El chiste es que se cuentan cómo desafían las normas morales de la época y se van levantando otra gente a instancias del otro. Es una novela reperversa, recontra Total. intrincada, loquísima. Pero bueno, ahí te das cuenta que, claro, las novelas no arrancaban diciéndote todo en la primera página. O sea, para reponer algo de lo que va a pasar en esa novela, bueno, tenés que al menos reproducir dos cartas, ¿no? Que por suerte entraron. Total. Ana, estamos hablando de relaciones peligrosas o amistades peligrosas. Ahí está preguntando cuál Y es de la esta, novela. mirá, de las relaciones peligrosas de Cordelio de Laclos, no sé cómo se pronuncia. Siempre le digo Laclos porque no sé decirlo bien en francés. Em, Así bueno, que mirá. preguntaban también si el libro se va a conseguir ¿dónde lo consiguen en Colombia? No lo sé, Euge. Mira, yo creería que Factotum tiene distribución en Latinoamérica, así que en algún momento, o vía Big Sur, vía Sí, em, las otras distribuidoras. las distribuidoras, o sea, es una editorial que tiene distribución. Bien, eh, en España seguro porque el dueño de la editorial es el dueño de Lata Peinada en Barcelona, así que seguramente eh, se consiga por allá también. Y, bien. y bueno, Acá y después está preguntan. en todas las librerías del país. Ah, en- no, y lo que sí les quiero decir es que la semana que viene, el miércoles que viene, para quienes estén en Buenos Aires, que lo dijo Caro antes, pero se los reitero porque me dieron hoy la confirmación, es el miércoles 8 de julio a las 19 horas en Rabia Bar, que eso queda en Palermo, en Costa Rica 4901, 4900 es una esquina. Para quienes hayan visto Bibliómanos, es el bar que fue la ocasión de Bibliómanos durante 2 temporadas, Rabia Bar. Y lo voy a presentar con la periodista y escritora Flavia Pitela, que es una gran amiga y que además es una gran lectora. Así que bueno, voy a estar ahí con Flavia. Es el miércoles 8 a las 19 horas. Me encantaría vernos las caras a quienes nos conocemos virtualmente hace mucho tiempo y no nos vemos. Y bueno, y a los que no nos conocemos, Más que es una buena bienvenidos. excusa. Más que Es una bienvenidos. buena excusa. Ahí contesto, la novela de Javier Marías es Corazón tan blanco. em, ¿Qué otra cosa que tenía que contestar? Que van pasando tan rápido los cosas que no llego. En- Todos los libros que lees son en español o en algunos en su idioma original. ¿Los lees en inglés? Todos en traducción. Todos en traducción. Todos los Y que están incluidos en este libro en traducción. Yo leo poco. Yo puedo leer en inglés muy bien. En italiano me cuesta mucho, pero puedo.
Y en portugués también me cuesta mucho, pero puedo. Pero no hago el esfuerzo. No hago el esfuerzo ni en inglés, que me leo re bien en inglés. Pero si está traducido, caigo en la tentación de no Totalmente. hacer esfuerzo, la Haces verdad. el esfuerzo en elegir una buena traducción. Eso sí. Y preguntan qué comienzo quisieras que fuera de Eugenia haberlo escrito por ella. ¿Qué comienzo te hubiese gustado haber escrito? Gran pregunta. Yo me Muy pongo, linda sí, muy pregunta. buena. La verdad es que a mí me gustan las cosas raras, complicadas, feas, un punto, perturbadoras. Me hubiera Como gustado ya has dado mucho, muestra de eso, sí, escribir el comienzo de Crash de Ballard. Me hubiera encantado escribir el comienzo de Crash de Ballard. Me hubiera encantado escribir el comienzo de Plop de Rafael Pinedo. Ambos están incluidos. Eh, bueno, eso me hubiera encantado escribir. bueno, Ah, y también por mi formación religiosa, el comienzo de Sed de Amelino Tom, que es un cago de risa, porque es eh, Jesús diciendo, está como sometido a juicio, y los que lo llevan a buenísimo, juicio son buenísimo. aquellos que fueron beneficiados por sus milagros. Es como que Como decirle, como que Lázaro le recibieron. dice, no, porque yo ahora vivo con un montón de olor a muerte, y entonces la gente no se me acerca. Y el de las bodas de Caná que hizo que cambiar el agua en vino, dijo, bueno, pero nosotros habíamos servido un vino peor antes y nos hizo quedar re mal porque el segundo vino que apareció era mucho mejor y nunca se sirve mejor el vino Es después. fenomenal, Como, es fenomenal. O sea, como algo. es la queja de, o Es sea, la queja de los que tuvieron el milagro de Jesús que me parece alucinante. es como la queja de los que se ganaron el loto. Ahora somos ricos y no sabemos qué hacer con la plata. Es casi algo así y es muy, muy buen Es comienzo, muy muy buena divertido, muy novela aparte. divertido. Melina Tom me gusta mucho también. Se llama Sed Seda, el libro. Seth, Sed de Avelino Tom. de Amelino Tom. Que Eh, también dudé porque dije, uy, ¿cuál pongo de No Tom? Sí, me gustan muchos. Y bueno, opté por eso porque dije, bueno, me le falta como un poco de humor. Entonces, cada vez que, lo mismo me pasó con Fitzgerald, que todo el mundo hubiera dicho, ah, pusiste el comienzo del Gran Gatsby, que es buenísimo el comienzo del Gran Gatsby, pero puse el de El extraño caso de Benjamin Button porque es más divertido. Eh, total, total. Así que, Gracias bueno, por esto, hacerme pensar en vivo, porque muchas de estas cosas jamás las había pensado. Es a posteriori. total. Así que el mejor consejo que le podemos dar es vayan a comprar este libro porque aparte de ser un acto de fe que los va a ir orientando por muy buenas lecturas, la van a pasar muy, muy bien. Con muchísimo cariño te felicito, Euge, por este libro. Muchas Cuando, gracias, Caro. cuando supe que estabas que iba a salir el libro y estaba en Buenos Aires y le digo, che, Euge, ¿y si hacemos una charla solamente sobre el libro? Me quedó mirando como que nunca lo había pensado. Y dije, este realmente es un encuentro para inspiradas, porque me parece que es, aparte de una elección con muchísima elegancia, cada uno de los cuentos, de los comienzos, y realmente he sido muy feliz con este libro. Bueno, Así gracias que por la idea, Caro. Ahí me preguntaban si algo de Gabo, sí, está el comienzo de Cien años de soledad. sí. Eh, Así que tenemos unos pocos minutitos. Si alguien quiere levantar la mano, decir algo, es más que bienvenidos para participar. Este es el momento. Sí, Sara. Estás muteada, Sara, desmuteate. Así te escuchamos. No, primero que nada quiero agradecerte un montón. Tus charlas, soy una seguidora, viste, bastante frecuente, siempre aprendo algo y con este último libro pienso que me abrió la puerta a un montón de escritores que no conozco. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Qué Gracias, alegría. Sara. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que van ahí en el chat escribiendo. Para nosotros es una alegría enorme, enorme
en cada encuentro y cada encuentro tratamos de que sea una linda experiencia, que la pasemos bien en estos tiempos tan complejos. Y gracias, Y Caro, nuevamente por la idea, porque sí, sí, realmente me has hecho pensar en vivo muchas cosas y te agradezco nuevamente. no, buenísimo. No, Es un placer. acá de lo que se trata es de pasarla bien y que realmente podamos pensar estas nuevas lecturas que hacen que estos tiempos la pasemos mejor. Siempre estas invitaciones, siempre pienso cuando invitación al teatro, invitación a esto, invitación a leer. Es tan lindo el concepto de invitación a leer. Te invitamos a leer. Es muy bueno, yo lo disfruto mucho. Así que, Euge, una vez más, gracias por sumarte a esta aventura que es Inspiradas desde el primer momento, desde la primera charla que tuvimos hace como 5 años en Tiempo de Escritoras. Y por supuesto vamos a tener Tiempo de Escritoras después del verano, no se preocupen. Seguiremos con tiempo de Sí, escritoras, ¿cómo no? por supuesto. Esto era un Ya lujo estamos que leyendo para ustedes. esto es trabajando para usted, servicio a la comunidad, pero nos queríamos dar el lujo de charlar sobre este libro que realmente a mí me voló la cabeza, sobre todo por poder pensar en las lecturas ya hechas y las por leer. Así que gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar acá, por participar, por apoyarnos. De nuevo, vamos, para los que es la primera vez, les vamos a mandar un mail esta noche o mañana con los libros de los que hablamos y sobre todo los días que va a estar Eugenia presentando el libro en Buenos Aires, su taller de su club de lectura de los últimos viernes de cada mes, para que me salga bien, eh, y el club de lectura nuestro, y agradecer enormemente que nos acompañen. Ha sido un año muy intenso, para nosotros ahora termina el año, empieza el verano, ha sido un año de muchísimas cosas a las que agradecemos enormemente y somos muy afortunados. Siempre decimos que esto es una suma de generosidades y realmente el cariño de cada uno de ustedes, cada mail, cada corazoncito nos llena el alma en serio. Así que muchísimas gracias a los que se conectan de todas partes, a nuestros amigos de España, a todos gracias de todo corazón. Esperamos que tengan un muy buen verano y a los que están en invierno, Invierno por estas latitudes, a leer que hace mucho, como 7 grados en Buenos Aires. a abrigarse, a tomarse un tecito y a leer mucho. Los esperamos en el próximo encuentro de Inspiradas. Chau, Gracias, chau. muchas gracias. Gracias. Eh, Gracias. por favor, Gracias. dime por qué cruz. A ver, Yes. Gracias.